Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Es una de las obras más importantes a nivel internacional. Fue publicado en 1605 la primera parte y en 1615 la segunda parte, y por ello el lenguaje es un poco diferente, ¿no? Es considerada la primera novela moderna en 1600, imaginaros, la primera novela moderna. Y en esta historia se presentan múltiples o diferentes puntos de vista e ironía y una compleja evolución de los personajes. O sea, se ve cómo los personajes van evolucionando. Además, juega con la ficción y la realidad de una manera innovadora, muy fresca para su época, ¿no? Aquí es la primera vez como que se ve el tema de la locura, ¿no? De que una persona puede estar loca, ¿no? Vale, el personaje de Don Quijote representa el conflicto entre la fantasía, el mundo de la fantasía y la realidad, lo real. Vamos a ver un resumen de los capítulos más importantes de Es derribado por los molinos de viento. Entonces, en el capítulo 64, la derrota de Don Quijote, ¿no? Entre los capítulos 73 y 74 acontece la muerte de Don Quijote, ¿no? De regreso a su aldea, Don Quijote recobra la razón, ¿no? Vuelve en sí y reniega de sus aventuras, ¿no? Y muere como Alonso Quijano, que era su nombre verdadero, auténtico, ¿no? Como el hombre cuerdo, ¿no? Normal, ¿no? Y aquí Sancho llora su muerte, ¿no? Estos capítulos marcan los momentos clave de la novela, los momentos más importantes, ¿no? Pero si hablamos de los argumentos a favor de su locura, vemos que tiene distorsión de la realidad, es decir, Don Quijote confunde constantemente la realidad con su imaginación, creyendo que los molinos de viento, por ejemplo, son gigantes, las posadas o las casas normales son castillos y los odres de vino son enemigos, o las ovejas, por ejemplo, también, ¿no? Vemos que tiene un delirio persistente, ¿no? Su obsesión con los libros de caballería lo lleva a actuar de manera irracional, ignorando el sufrimiento físico y las burlas de los demás. Y luego, como número 3, tenemos el autoconvencimiento, ¿no? Porque Don Quijote piensa siempre, encuentra explicaciones para justificar, ¿no? Que su historia es real, ¿no? Sus errores, justifica sus errores, como cuando dice que un encantador ha transformado a Dulcinea en una campesina, ¿no? Y luego tenemos los argumentos en contra de su locura, ¿no? Tenemos como número 1 la conciencia de su personaje, porque a veces parece que Don Quijote sabe que está interpretando un papel, ¿no? Lo que sugiere que su locura es más una elección que una enfermedad real, ¿no? A veces parece que lo ha elegido simplemente esta historia, ¿no? Como número 2 tenemos que el discurso de gran lucidez, o sea, a veces hace unos muy normal, muy real, con mucha lucidez, muy lúcido, o sea, muy bien, ¿no? En varios momentos, como por ejemplo su discurso sobre la Edad de Oro o sobre el gobierno de Sancho, habla con gran sabiduría y lógica, lo que contradice la idea de que está completamente loco, ¿no? Esto se contradice, ¿no? Como número 3 tenemos una gran crítica social, ya que algunos interpretan que su locura es una forma de rebelión contra un mundo mediocre y materialista, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que Don Quijote está loco en el sentido de que ve el mundo de una manera distinta y actúa según sus propias reglas. Sin embargo, su locura también es un símbolo de idealismo, lucha contra la realidad gris y pragmática, y su recuperación de la cordura al final y su muerte nos dejan con la duda, ¿no? Con el misterio, ¿no? ¿Era más feliz como loco o como cuerdo?
tenemos que Sancho Panza es uno de los personajes más complejos y entrañables de Don Quijote de la Mancha. Representa el contraste con Don Quijote, pero también su evolución a lo largo de la obra. Sancho Panza se transforma, ¿no? Se convierte a lo largo de la obra, se convierte en algo más que un simple escudero. Entonces vamos a analizar un poco la figura de Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza es la representación del realismo. Sancho Panza es un campesino humilde, sencillo, natural, pragmático y con los pies en la tierra. A diferencia de Don Quijote, no se deja llevar por fantasías de caballería, sino que piensa en necesidades concretas, como la comida, el dinero y la comodidad. Su forma de hablar está llena de refranes populares, lo que refuerza su conexión con la sabiduría del pueblo. ¿Cuál es la relación de Don Quijote? La dualidad idealismo-realismo, ¿no? Las dos figuras del realismo de Sancho Panza con el idealismo, ¿no? De Don Quijote, ¿no? Entonces Sancho y Don Quijote forman una pareja literaria única en su especie, ¿no? Por eso es tan importante Don Quijote, ¿no? Donde representan dos visiones opuestas del mundo, ¿no? Don Quijote es el idealismo personificado, ¿no? Representa la imaginación, las ideas idealistas, ¿no? Y la locura, la locura. Por otro lado, tenemos a Sancho Panza. Sancho Panza lo que representa es el realismo, el materialismo, ¿no? Y el sentido común, ¿no? El sentido común, ¿no? Lo práctico, ¿no? Que necesitamos comer, etcétera, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la novela, cosa muy importante en esta novela también, Sancho Panza, que al principio es un ser de lo más natural, de lo más normal, poco a poco, ¿qué pasa? Que empieza a dejarse llevar por las ideas locas, idealistas de Don Quijote, mientras que éste, en ciertos momentos, muestra atisbos de lucidez. O sea, Sancho Panza, que es muy normal, poco a poco empieza a ser más idealista, y Don Quijote, que es muy idealista, a veces tiene atisbos de lucidez. Quiere decir que a veces ve las cosas de forma normal, real, ¿no? Entonces, en esta obra, en esta novela, esta influencia mutua crea una evolución en ambos personajes muy interesante, ¿vale? La promesa de la ínsula. Don Quijote promete a Sancho Panza el gobierno de una ínsula, que es una tierra que no existe. Y Sancho lo consigue lo sigue, le continúa, ¿no? Continúa con esta idea, con la esperanza de obtener poder y riqueza. Cuando finalmente lo consigue, gracias a los engaños de los duques, demuestra ser un gobernador sabio y sensato y justo, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? Realista. Pero Sancho Panza también termina renunciando porque se da cuenta de que el poder no es tan deseable como pensaba, ni tan simple ni tan sencillo, ¿vale? Aquí tenemos una parte muy importante que es la evolución y el crecimiento, ¿no? El crecimiento de Sancho Panza. Empieza la historia como un simple escudero, una persona normal y muy simple, pero poco a poco, y motivado por el interés, ¿no? De seguir a Don Quijote, pues hay un desarrollo y al final va mostrando poco a poco su cariño y respeto a Don Quijote. O sea, lo que empieza siendo simplemente una relación de interés económico, ¿no? Por ayudar a Don Quijote, al final muestra que le tiene mucho cariño, ¿no? Al final de la novela, cuando Don Quijote recupera la razón y renuncia a sus sueños, Sancho Panza intenta convencerlo de volver a la aventura, lo que demuestra que su propia visión del mundo ha cambiado. Es decir, Sancho Panza empieza siendo muy normal, muy realista y poco a poco se vuelve idealista, ¿vale? ¿Cuál es el simbolismo de Sancho Panza? Bueno, pues Sancho es el símbolo de la realidad cotidiana, la astucia popular y el sentido práctico de la vida.
Su personaje nos muestra que la sabiduría no siempre viene de los libros, sino que de la sabiduría popular también viene de la experiencia y del ingenio natural. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues Sancho Panza es mucho más que un escudero gracioso, es el complemento ideal de Don Quijote y una pieza clave, o sea, muy importante en la novela de Don Quijote de la Mancha. Su evolución lo convierte en uno de los personajes más ricos de la literatura española, demostrando que incluso los más pragmáticos o prácticos o realistas también pueden soñar. En este vídeo he tratado de resumir lo más importante y los capítulos, así como lo más importante del personaje de Don Quijote y lo más importante del personaje de Sancho Panza. No hemos hablado de sus caballos. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.